¿Qué pasaba con el dolor psíquico? Muchas gracias, lo primero, por recibirnos aquí. Y para la gente que nos está viendo, me gustaría saber cuál es vuestro nombre y a qué os dedicáis. Bueno, mi nombre es José González, yo soy psicólogo especialista en duelo. Trabajo en Psicólogos Sin Fronteras también, coordinando el programa de duelo junto a Manuel Nevado. Bueno, pues yo soy Manuel Nevado, soy psicólogo también, experto en duelo, coordino la unidad de duelo de la Fundación Psicología Sin Fronteras. Mi nombre es Juan Cruz, y mi profesión es psicólogo clínico. Lo primero que me gustaría saber es algo que ha quedado un poco abstracto a lo largo de las entrevistas que hemos hecho, y es qué es o cómo definiríais vosotros psicológicamente el proceso del duelo. ¿Qué creéis que es? El duelo es... hay una definición que a mí me gusta mucho, y es que es la manera natural en la que se sana un corazón roto. Es decir, es un proceso adaptativo ante diferentes situaciones de pérdida que más o menos viene a durar en lo que denominaríamos el duelo normal aproximadamente un año. Y un año ahí coinciden muchísimos de los autores porque inciden en que siempre tiene que haber una primera vez para todo. Y a partir de ahí ya es cuando, digamos, un poco nuestra herida dentro del corazón empieza a cicatrizar y empezamos a ir adaptándonos a lo que es la realidad de la pérdida. Pero entonces, ¿el duelo es un proceso natural o el duelo es un proceso impuesto socialmente? Tiene una connotación evidentemente social, pero es un proceso natural. Es un proceso natural, como decía Manuel, de adaptación a un cambio que puede ser profundo o superficial en la vida, dependiendo del tipo de duelo. Un poco al hilo de lo que decía Juan, yo creo que precisamente nuestra sociedad es la que a veces complica ese duelo natural, ¿no? Es decir, el duelo es un proceso natural, acaba cicatrizando, y es nuestra sociedad la que, como dicen, es tanatofóbica y huye un poco de la conexión con esas emociones desagradables, ¿no? ¿Cómo hemos llegado socialmente a esto, a tener que evitar o tapar este tipo de emociones, o incluso a rechazarlas? Pues estamos en una sociedad en la que prima la vida, en la que prima la falsa felicidad. Es decir, el mundo está lleno de feliciólogos, ¿no? En el que prima la abundancia vital, ¿no? Entonces todo lo que es pena, lo que son procesos de duelo en diferentes aspectos de este tránsito de la vida, tendemos a negarlos. Es decir, estamos en un momento en el que la sociedad prima la muerte privada y no la muerte pública. Si viniera un extraterrestre a nuestro planeta a ver cómo funcionan los seres humanos y ve nuestras redes sociales, Facebook, publicidad, pensaría que solo tenemos emociones positivas, ¿no? Como agradables. Estamos siempre contentos, de fiesta. Todo lo que tiene que ver con el dolor, la envidia, la rabia, es algo como la basura que metes debajo de la alfombra. Un padre o una madre pierde a su bebé, es casi imposible que no experimente envidia en algún momento de su proceso de duelo. Es absolutamente natural, ¿no? Si acabo de perder a mi hijo, ir a comer a casa de mi hermano con sus 3 hijos maravillosos, aunque sea muy loable la actitud que tenga mi hermano para conmigo, es muy fácil que me genere rabia, ¿no? Quizás ahí está una de las dificultades, que el duelo es un problema emocional y le tratamos de dar una salida racional. Y eso es como AM y FM, no conecta, ¿no? Te deja de integrar de una manera natural en las situaciones de pérdida de duelo por ejemplo, a los críos o a las personas con discapacidad o otro tipo de personas, pero por un desconocimiento muchas veces de los padres o de las personas que tienen que apoyar a ese crío porque no saben cómo hacerlo. Y luego yo creo que hay un tema fundamental, que es el tema que nos estamos perdiendo en esta vida del consumo, de la felicidad happy, de tal, en la trascendencia de la vida. Claro, de hecho, un ejercicio que tenemos cuando hacemos nosotros talleres de intervención en duelo, tenemos una pregunta, y es decirle, bien, estamos aquí, todos trabajamos con la muerte diariamente, os voy a hacer una pregunta, señalar, hacer cálculos mentales y señalar en un papel, poner en un papel el año en el que vais a morir. Y se produce un estado como de shock, o sea, imagínate, que es relativamente sencillo. Ya se me han puesto a mí los pelos de punta. Claro, claro. No, pues no, me gustaría hacer cómo le explicarías de una forma muy sencilla a un niño qué es la muerte. La muerte está muchísimo más presente. Todo el imaginario infantil se articula en torno a los cuentos que vienen de la mitología, y siempre hay muerte. Si te fijas en las películas de Disney, El Rey León, Bambi, siempre muere alguien. Para el niño la muerte es algo mucho más natural. Somos nosotros, los adultos, los que introyectamos un poco esa sensación de tabú acerca de la muerte. Y ahí es donde empieza a interpretarse la muerte como un estímulo fóbico, como algo difícil de metabolizar. No llevamos a los niños al tanatorio. No sabemos muy bien por qué. ¿Cuál es el motivo de que no se haga eso? La muerte es una parte absolutamente natural de nuestra vida, ¿no? Es como un extremo del continuo. Sin embargo,
es como que lo aislamos. Incluso las personas que nos dedicamos a eso, a nuestros hijos, se lo preguntamos deseando escuchar la pregunta. Tú no quieres venir al tanatorio, ¿no? Entonces, claro, tu hijo te dice que no. Si le expresas que es una manera natural de despedirte de alguien que quieres y le explicas qué es lo que va a haber allí, ¿no? Es decir, que se va a encontrar personas que están llorando porque es una manera de expresar el dolor y el cariño que le tenían a la persona, es mucho más fácil integrarlo, ¿no? Es decir, para el niño es algo mucho más natural. Hay una pauta muy clara y es que si un niño tiene capacidad para hacer la pregunta, en general, tiene capacidad para escuchar la respuesta. ¿Es una generación ajena a la muerte, a pesar de tenerla en videojuegos, en Halloween? ¿Es una generación ajena a esa normalización de la muerte? Esta generación lo que está viviendo es un poco hasta una trivialización de la muerte. Es decir, y habría que empezar a educar a los padres y a las madres muchísimo en este tema. Dicen que tenemos dos mecanismos de defensa claros ante la pérdida. Es como un reloj de péndulo, ¿no? De pared. Afrontamiento y evitación. Y quizás en esta generación de la que hablas hay mucha evitación. Hay como varios conceptos que el niño tiene que integrar. Uno es la universidad de la muerte, todos vamos a morir. Otra que es irreversible, que es algo que en la mente infantil está. Es decir, depende de la edad que tengan, sienten que el abuelo esté en el cielo es como un lugar físico y puede volver. O que esté enterrado no quiere decir que no venga a mi cumpleaños, y eso lo tienen que entender. Y otra es la idea de que sea progresivo. No es todo el que enferma muere, sino es alguien que está muy, muy, muy enfermo. Pero ¿cuál es la manera que tenemos la sociedad de acompañar o ayudar a quien pierde a un padre o a una madre, sobre todo cuando es tan pequeño, cuando es adolescente, cuando es joven? Para mí la mejor manera de acompañar es que el adulto elabore su propio proceso de duelo. El padre o la madre, me explico. Muchas veces lo que no hacemos como hombre o como mujer, lo hacemos como padre o como madre. Alguien que se plantea trabajar su propio proceso de duelo a nivel adulto, a lo mejor lo desecha. Pero si es por el bien de tus hijos, sí que lo haces. ¿En qué consiste esto? En que naturalices, legitimes las emociones desagradables que tiene tu hijo. Eso significa, y eso es muy importante, que todos van a llorar. Todos tienen que pasar el duelo, pero es mucho mejor compartirlo. Y los pequeños son un vehículo de gestión de emoción, de empoderarte, es un proceso natural. ¿Qué mensaje os gustaría transmitir que nos estamos perdiendo y hace falta esa pequeña bofetada que nos daríais para despertarnos? Que el mensaje sería hacer y decir. Es decir, hacer, que es hacer cosas con la persona antes de que esta persona fallezca, para que luego no te queden asuntos pendientes, y decir todos los mensajes, expresar todos tus sentimientos, expresar todas tus necesidades hacia esa persona para que luego tampoco te quede el asunto pendiente relacionado con la falta de emociones. Para mí sería naturalizar y aceptar la muerte te hace disfrutar más de la vida. Para mí sería vivir la vida con intensidad en los momentos agradables, blancos, y también con intensidad en esos momentos oscuros, que si somos capaces de mirar, como en el cielo oscuro, y hay muchas estrellas.